Muy buenas tardes para todo nuestro equipo de la Subdirección de Libertad de Culto y Conciencia. Esperemos que a través de ese video tutorial podamos aclarar dudas respecto a la forma como se puede eh, acceder al Drive y a su vez que puedan llenar el Excel eh, con resumen de actividades. Recordar que el resumen de actividades también lo van a encontrar dentro del Drive y que esto hace parte de lo que en reunión pasada nuestro subdirector había referido, de que todas las actividades pues no las registrábamos por diferentes motivos, porque no podíamos, porque serían demasiadas actividades para llenarlas dentro de nuestro informe, que se sabía que había más actividades que ustedes habían realizado y que estas actividades nos servirían a nosotros de argumento al momento obviamente, de fundamentar las razones del por qué nosotros necesitamos enlaces departamentales. Es decir, nos estamos refiriendo a cada uno de nosotros que tiene a cargo un municipio para direccionarlo respecto a los objetivos del plan de acción establecido para nuestra subdirección. Eh, de esta manera entonces, estando dentro de mi pantalla de mi computador, voy a elegir un navegador de internet, el cual usted puede coger Google Chrome, Mozilla o Explorer. En este caso, pues preferiré de mi parte el Explorer y yo accederé al Google. Entonces, ¿cómo accedo al Google? Entonces, www tres veces w.google.com. Bueno, ahí está generado, le doy enter. ¿Para qué yo accedo al Google? Para yo poder tener acceso a mi cuenta. Cuando yo tengo acceso a mi cuenta, por ejemplo, supongamos que existan varias personas dentro de mi computador, entonces, y yo no esté seleccionado, entonces yo buscaré, en ese caso, la cuenta de la cual yo manejo. Entonces, pero mi cuenta es Diego García Mena, ingreso. Y como ya está prácticamente autorizada la cuenta, pues ingreso. Si no, pues me va a pedir obviamente mi clave y así yo ingresaré. Luego me van a aparecer estos punticos, este recuadro lleno de puntos. Hago clic sobre ese recuadro y ahí voy a encontrar todas las opciones que yo tengo ante mi cuenta Gmail, entre ellos el Drive. Ahí es donde yo voy a acceder. Recuerden que ustedes, cuando se les pide una cuenta Gmail para poder tener acceso al Drive. Entonces ingreso aquí a este símbolo de Drive y ya estoy dentro de mi unidad Drive, que es una unidad virtual, no está dentro de mi computador, sino que está en la nube, o sea, es decir, en el internet. Y voy a buscar donde dice unidades compartidas. Ahí en unidades compartidas voy a encontrar la unidad, que es decir, yo voy a acceder prácticamente al computador a las computadores de la subdirección, o a esa unidad que está, perdón, en la nube, que es la unidad de libertad religiosa. Entonces accedo, aclaro, no es al computador, sino a la unidad que es virtual, que fue creada a través de la subdirección y está en la nube, es decir, está en internet. Y voy a buscar allí, ya estando en la unidad de la subdirección, voy a ver todas las carpetas de todos mis compañeros. Incluido voy a ver la carpeta que en estos momentos me interesa, que se llama resumen de actividades. Hago doble clic sobre esa carpeta de resumen de actividades y voy a encontrar el Excel que dice resumen de actividades. ¿Qué debo hacer? Clic izquierdo, doble clic sobre él, o clic, y me va a abrir virtualmente, es decir, el Excel me lo va a abrir allá. Me lo va a abrir desde la nube, no desde mi computador. No he descargado ese Excel. Ese Excel está en el internet, está allí.
y ahí es donde lo voy a llenar. Entonces si aquí ustedes logran ver, se ha llenado un registro y aparece otra persona. Bueno, eso lo hice yo, era para explicar, por ejemplo, que si alguien, por ejemplo Carlos, en ese momento se está haciendo su registro, cada una de estas filas se la respeta a quien en ese momento la esté realizando. Y así virtualmente, si una persona se está realizando esta tarea, pues tendrá esa fila en la cual estará escribiendo, y todos al mismo tiempo podemos llenar la información sin tener ningún inconveniente. Entonces, por ejemplo, Carlos dice, ay, le resultó hacer algo, entonces terminó allí, solo escribo Carlos, cerró y dice salir. Pero si él quiere volver a ingresar a su unidad, entonces él pues vuelve y hace la misma gestión para entrar a su unidad. Entonces, ¿cómo hizo su gestión? Pues él accedió al Google, ¿sí? Buscó la cuenta de él, pues ahí está mi cuenta en este caso, la encontré. Si tuve que dictar la clave, pues la dicto, así como cuando uno ingresa al correo electrónico, y van a aparecer estos punticos. Cuando uno está en el Google, aparece esto. Recuerde, para que le aparezca así en esta forma la imagen, tiene que estar dentro del Google. Entonces, bueno, ya estoy en mi cuenta, aparece este recuadro con los puntos, ingreso nuevamente, haciendo clic aquí me van a aparecer todas las opciones del Gmail. Ingreso al Drive nuevamente y voy a buscar unidades compartidas, y voy a buscar esa unidad virtual que es funcionarios de libertad religiosa. Hago clic sobre esa unidad y una vez estoy dentro de la unidad voy a buscar la carpeta resumen de actividades. Y al buscar la carpeta de resumen de actividades, entonces entro al Excel virtual. Y cuando entro al Excel virtual, entonces, bueno, como yo no grabé Carlos, por ejemplo, no me aparece Carlos. Yo tengo que grabar Carlos. Cuando yo escribo Carlos, permítame, supongamos que me voy a ir, aquí ya quedó registrado Carlos, perdón, quedó escrito. Voy a retirarme. Cuando voy a volver a ingresar, debe aparecer Carlos. Así, ahora sí aparece Carlos. Entonces dejo ahí Carlos. O sea, yo lo que escriba, deje escrito, hasta ahí me van a quedar en el Excel. Entonces, bueno, este es un formato, nuevamente reiteramos, que es de un resumen de actividades. Aquí no es para que ustedes, para que nadie de pronto vaya a hacer un escrito de una hoja hablando de la actividad. No, hay que ser una actividad muy breve. ¿Para qué es ese tipo de actividades? Ese tipo de actividades trata de que usted va a escribir su nombre, de quién es el enlace, o sea, el enlace del cual usted está utilizando la fila, por ejemplo en este caso mío, la fila 3, escribo mi nombre, escribo al municipio del cual yo tuve la actividad o el contacto, que hice el contacto, entonces lo hice con Viges, y aquí voy a colocar la fecha que corresponde cuando fue, que estuvo en vigente, el 21 de junio de 2021. Entonces me dice a mí qué tipo de contacto realizó. Entonces si es un contacto presencial, o si fue virtual, o fue celular, o fue correo. Cuando hablemos de celular también estamos hablando del WhatsApp. Entonces en ese caso fue virtual, entonces puse una X sobre virtual. Y de manera breve entonces escribí qué tipo de actividad tenía. Se realiza reunión con el secretario de gobierno, es decir, yo puedo escribirle el nombre también, secretario Oscar Fernando Muñoz, con la finalidad de informar sobre las facilidades de la aprobación de la política pública. Entonces fue una reunión que tuvimos, que incluso la tuvimos con el subdirector, donde nos pusimos a la orden, pero mire, de manera sucinta. Aquí no tengo que escribir todo el detalle como si fuera un acta o como si fuera un informe de la actividad, no, simplemente muy sencillo, pero que establecer exactamente qué tipo de actividad realizamos, o sea, con qué fin realizamos ese contacto. Referirles aquí que actividades hay muchas que uno realiza, y que en medio de realizar diferentes tipos de actividades,
pues muchas veces uno de pronto podría pensar de que pues no da como para realizar, para que esté dentro del informe, o porque son demasiadas, entonces no las suscribimos. Entonces por eso es que necesitamos de esto. Luego, después de esto, vamos a encontrar algo que tiene que ver con el proyecto, porque esa actividad se enfoca en el proyecto el proyecto de la subdirección, en el cual está anclado la subdirección o los objetivos de la subdirección. Si ustedes recuerdan, en su informe de cobro aparecen unas actividades 1, 2 y 3, como 3 actividades. Algunos tienen las actividades, aquí las voy a mostrar, las actividades 1, 2 y 4, y otros tienen las 5, 6 y 7. Normalmente está repartido de esta manera, una para asistenciales y otra para profesionales. Lo importante aquí no es mirar que si las mías dentro de mi proyecto a mí me pusieron a realizar de pronto las actividades 1, 2 y 4. No, aquí usted va a mirarlas todas, a la cual se puede ajustar su actividad que usted realizó, el tipo de contacto que usted realizó, ¿sí? En este caso, como yo realicé un contacto que tenía que ver con sacar adelante la política pública, el fomentar de que la política pública no tiene costo, en fin, y que esto lo realizamos directamente con la alcaldía a través del secretario de gobierno, entonces yo busco de las actividades las que más se ajusten. Entonces, por ejemplo, fortalecer la asistencia técnica para el desarrollo del plan de acción de la política pública de libertad religiosa, de culto y conciencia del departamento. Esa tiene que ver con el tipo de contacto que realicé. Fortalecer la asistencia técnica para el desarrollo del plan de acción de la política pública de libertad religiosa. Porque resulta que este plan de acción apunta a qué? Apunta a que nosotros tengamos política pública, a que existan comités o que se creen los comités, y que también, pues, por su parte hemos establecido un objetivo que tiene que ver con la red departamental. Entonces usted dice, esto está dentro del plan de acción, entonces usted lo puede ubicar dentro de ese objeto, entonces ahí está. Hay otro tipo de actividades, dice, por ejemplo, fortalecer las acciones de participación social en temas de deberes y derechos que tienen el sector interreligioso. Esos son tipos de actividades donde usted, cuando usted fortalece esto, usted lo fortalece a través de acciones, de esa participación de las entidades, como donde usted los integra a través de un foro, a través de diferentes otros tipos de actividades o talleres. Por ejemplo, ahí serviría este tipo de actividad 2, ¿sí? Donde usted ha establecido de que, bueno, donde usted se habla o hay un conversatorio de los deberes, se establecen los deberes, o también donde se establece o se dice sobre los derechos que tiene el sector interreligioso. La actividad 4 dice fortalecer procesos de divulgación y promoción sobre la libertad religiosa y de culto en el departamento del Valle del Cauca. Entonces, por ejemplo, uno de los enlaces en la reunión que tuvimos virtual a las 10 de la mañana, entonces referida decía, mire, yo tuve una capacitación, participé de una capacitación, pero entonces yo le ponía el ejemplo, bueno, si usted participó de una capacitación, eso no es nada que usted haya dado, pero por ejemplo, supongamos que usted haya dicho, bueno, yo participé de esa capacitación, pero yo como estoy fomentando a que el sector religioso se esté capacitando y esté avanzando dentro de los procesos de participación, entonces yo ¿qué hice? Yo lo que hice fue divulgar esta capacitación y logré generar el vínculo o registro de 3 entidades, 4 entidades o de 3 personas. Ahí está, esa sería ese tipo de actividad, porque usted está fomentando y promocionando en sí de que el ejercicio, de que todas las capacitaciones, así sea que usted no la haya dado, usted de alguna forma está generando un apoyo respecto a una capacitación que se ha brindado con el fin de que el sector se integre.
para que la libertad religiosa, al ellos prepararse, pues existirá obviamente defensa de la libertad religiosa. Entonces eso es un ejemplo. Otro tipo de actividad es la actividad de asistir técnicamente al sector interreligioso en el desarrollo del eje estratégico de participación ciudadana e incidencia social para el cumplimiento de la política pública de libertad religiosa y de culto y de conciencia del departamento. Un ejemplo es cuando usted participa de las reuniones de los comités, ¿sí?, donde empieza a implementarse la política, donde empieza a discurrirse o empieza a generarse incidencia respecto de la planeación municipal, ¿sí? Entonces usted está allí, usted hace parte de ese apoyo de ese día, aunque usted no tiene voto, pero sí le prestan a usted el espacio para generar a usted su voz o para referir sobre aquello en lo que la gobernación en esos momentos está estableciendo. Entonces ahí cabría ese tipo de actividades. Está la actividad número 6, que dice asistir técnicamente al sector interreligioso en el desarrollo del eje estratégico de familia. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando del diplomado, cuando estamos hablando de ello, ahí es una manera de nosotros, donde estamos asistiéndolos a ellos técnicamente, de cómo lograr, obviamente, de que se convierta en una realidad ese eje estratégico de familia. Todo lo que hagamos por ese eje estratégico de familia dentro de las líneas de acción que tenemos dentro de nuestra política pública, de igual manera como lo es la actividad número 5, ¿no? La 5 y esta es la 4, la de familia. Entonces ahí están, participación y familia. Y el otro es la actividad 7, que esto hace parte del proyecto, que dice capacitar a la población del sector interreligioso sobre la política pública de la ordenanza 469 de 2019. Aquí se involucra al sector para difundir la importancia de la política pública, las capacitaciones, las reuniones virtuales que hacemos y donde mostramos sobre la importancia o los capacitamos sobre determinadas formas para que ellos puedan en algún momento formularlas si no lo habían formulado, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con asistencia técnica, por ejemplo en este caso asistencia técnica de participación ciudadana, aquí caben también lo que tiene que ver con el establecimiento de la política pública también, ¿sí? Por ejemplo, en la formulación, como es asistencia técnica del sector interreligioso, la actividad 5, asistir técnicamente al sector interreligioso en el desarrollo del eje estratégico de participación ciudadana e incidencia social en el cumplimiento de la política pública de libertad religiosa, de culto y conciencia en el departamento. Es decir, ustedes allí van a fomentar, por ejemplo, a que exista la formulación, de que exista, por ejemplo, la adopción, en que en ese momento se haga un ajuste a esa política, porque ellos dicen, no, deseamos que tal línea sea o que quede de esta manera. Todo eso hace parte de este tipo de procesos. Entonces, esto es para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo desarrollar o qué tipo de, a dónde puede estar apuntando el tipo de contacto que ustedes realizaron. Esa es la forma de llenarlo. Es decir, con ello quiero decir que pues ese llenado no es un llenado llenado difícil, sino que es un llenado, nuevamente digo, que es a la brevedad, es sobre brevedades que se hayan tenido. Recuerde que a veces ustedes los llama el enlace, les hace preguntas muy sencillas o muy rápidas, y en ese momento usted llegó y contactó al jurídico, y entonces el jurídico llegó y le dijo, no, dígale que esto no se puede, o dígale que sí se puede hacer de esta manera, o le dice, envíeme el documento y revisamos, pero muy rápidamente se resuelven las cosas. Entonces, o sobre una determinada información, y usted lleva la información, la da de manera inmediata, y eso hace parte de los contactos. Hace parte de la manera como usted cada día está haciendo de que este tren funcione de manera rápida. Esto debe de verdad funcionar de acuerdo a unas formas que ya estamos estableciendo. Recuerde que hay unas tablas de retención, los documentos deben de salir con sus diferentes numeraciones, por eso es que ya se están pidiendo las actas, número de actas, que haya una forma de hacerlo.
Pero sin embargo sabemos que antes de iniciar este proceso muchas actividades se quedaron por fuera. Entonces eso es lo que queremos. Y sabemos que hay otras que por no tener el formalismo normal de hacerle gestión, pues aún se sigue teniendo contacto con ellos. Entonces queremos es que de alguna forma se visibilice que la acción de cada uno de nosotros como enlaces departamentales pues tiene una gran significancia, y eso sirve como argumento para nuestro subdirector. Entonces tener en cuenta esto. También recordar pues la fecha establecida está para el miércoles 10 de octubre. Usted debe haber ya diligenciado este formulario y se mirará a través de la subdirección para que usted pueda pasar su cuenta correspondiente. Recuerde que es hasta el 10 de noviembre. Entonces, cualquier inquietud, quedamos atentos, y esta es la manera de llenar este formulario. Entonces usted allí podrá colocar, solo decirles que aquí usted no tiene que llenar el proyecto, sino solamente colocar el número. Y por ejemplo, si yo para alguna actividad que haya colocar aquí, escribo el número 2, le hundo enter, y él perfectamente va a aparecer automáticamente, la acción que corresponde a la número 2. Si coloco la número 3, por ejemplo, me va a aparecer exactamente la que corresponde a la número 3. Así se hará de inmediato. De esa manera se registrará cada una de las actividades. La actividad 3 no existe, de la actividad número 4, por ejemplo, ya aparece la actividad 5, la actividad 6 y la actividad 7. Ahí está, cada una de ellas, de acuerdo a la actividad que usted corresponde. Entonces recuerde que si usted llenó, ¿cuál es la sugerencia? La sugerencia es que usted por favor lo haga en una hojita, verifique en su WhatsApp, verifique en toda su información, trate de hacer memoria y suscriba ahí las actividades en las cuales usted ha realizado diferentes tipos de contactos en junio, trate de hacer memoria en julio, en agosto, y asimismo para que ustedes nos ayuden con esta tarea. Que tengan un feliz resto de tarde. Esa sería la información que tenemos a través de este tutorial para cada uno de ustedes. Esperamos que haya sido de gran utilidad para ustedes.